Habilidad. Noticias en Flash. Son las 2 de la tarde con 1 minuto. Hoy lunes, en Noticias en Flash. La opinión de Juan José Rodríguez Prats. Ahorita vamos a escuchar el comentario del licenciado Rodríguez Prats. Nada más les digo que se sigue moviendo la tierra en Chiapas. Por cierto, coincidencia. Cuarto sismo de la tarde, ahora de 3.3 grados. A este localizado 9 kilómetros al este de Pichucalco. Ahora sí, licenciado Rodríguez Prats, ¿cómo le va? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Mira, yo quisiera focalizar mi comentario en algo que ha venido sucediendo en la historia política de México. Cuando un funcionario se retira de un cargo, es por dos motivos. Uno, porque su superior decide suspenderlo, decide pedirle la renuncia. Esto debería de ser un cese, pero se ha acostumbrado a salida decorosa y entonces el funcionario despedido presenta una renuncia y por lo regular señala una causa de salud, por motivos de salud. Y esto es muy frecuente. Muchos funcionarios hemos sido renunciados, o sea, se nos hace renunciar. Hay otro tipo de regla que es el renunciar, o sea, que por su propia decisión, por su propia voluntad y en desacuerdo con el gobierno en el que colabora, decide y presenta su renuncia. En este sexenio me parece que se ha establecido. Es una tradición, no hay muchos casos, tal vez el más sonado, el más recordado, sea ya por 1925, hace casi 100, que Gilberto Valenzuela, siendo secretario de Gobernación, le renunció a su jefe, el presidente de la República, que era Plutarco Elías Calles, y Plutarco Elías Calles le dijo: oiga, yo no tengo ningún motivo para que usted se despida del cargo, usted está haciendo bien su trabajo. No, señor, el que le ha perdido la confianza a usted soy yo. También, por ejemplo, Manuel Gómez Morín, fundador del PAN, renuncia a la Junta de Gobierno del Banco de México porque como Banco Central no podía ni debía dar créditos, no era un banco de primer piso, es un banco, como se llama, de segundo piso. Sin embargo, se le dieron créditos nada menos que a Álvaro Obregón y al mismo Plutarco Elías Calles. Esto fue en 1927, y Manuel Gómez Morín protesta, renuncia. También renuncia en el 34 como rector de la universidad porque percibía que ya su permanencia en la universidad lo confrontaba con el gobierno cuando se exigía en la universidad y era educación socialista. Y el rector Gómez Morín decía: una universidad es universalidad, no puede tener una ideología o sustentar una ideología. Jesús Silva Gerso, en 1940, el viejo Jesús Silva Gerso le renunció a Lázaro Cárdenas porque vio actos de corrupción y vio que la empresa iba a la quiebra económica, Pemex, los 2 años de la explotación petrolera. Dice Jesús Silva Gerso en sus memorias que se sorprendió de percibir que el presidente Lázaro Cárdenas no tenía información. Y entonces él dijo: yo no me puedo solidarizar, y a través del secretario particular, según lo que escribe en sus memorias, le presenta la renuncia. Y en el caso del presidente López Obrador ha habido muchos casos. Es definitivamente el récord. El primero fue Carlos Ursúa, que en desacuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo decide renunciar. Y aquí hay algo muy importante, Hugo, porque hoy Carlos Ursúa escribió un artículo en donde critica la política económica del gobierno de la Cuarta Transformación. Y hace una reflexión que me parece muy interesante, porque señala que Estados Unidos y México tienen una economía imbricada y que Estados Unidos en el 2019 tuvo 2.5% de incremento en su desarrollo, el Producto Interno Bruto, y México tuvo una caída de 0.3. ¿Por qué? Por primera vez se desarticulan. Porque México siguió una política diferente a la que seguía Estados Unidos. Y en el 2020, México tiene una caída, en estos días ha dado el INEGI la cifra, de 8.5%.
Estados Unidos tiene una caída del 3.5%. Y precisamente ahorita, fíjate qué grave, la dependencia que tenemos de la economía de Estados Unidos, porque estamos esperando que sea el factor que nos permita aliviar nuestra crisis, sobre todo por el sector exportador. Posiblemente sin ese sector hubiera sido la caída peor en la economía. Entonces, estas renuncias de los que son renunciantes, de los que por su voluntad renuncian, me parece un ejemplo muy importante, pero también sorprende que el señor presidente no le pida renuncia a funcionarios que no están cumpliendo. Esto es muy grave. Tal parece que el señor presidente no quiere reconocer que se equivocó en muchos de sus funcionarios. Yo creo que ahorita se lo están diciendo muchos editorialistas el día de hoy, que haga un alto en el camino y que corrija, porque hay políticas públicas que han sido mal conducidas, sobre todo en el sector salud, en el sector seguridad, en el sector de la economía. Entonces, esto, por ejemplo, se habla del mal manejo que se le ha dado a la pandemia. Hoy, el artículo de Jesús Silva en el Reforma señala que un instituto, Lowy, australiano, hizo un estudio y califica a México con el 6.5 de respuesta ante la pandemia. El peor país calificado. No 6.5 de una calificación de 0 a 10, no 6.5 de una calificación de 0 a 100. O sea que prácticamente no está atinando con nada. Entonces, volviendo al tema inicial de los funcionarios renunciantes y los funcionarios renunciados, pues en este sexenio tal parece que son los funcionarios que deciden irse porque están en desacuerdo con la política, en contraste con los funcionarios que están fallando, pero que el presidente simplemente, por distintas razones, no quiero incursionar en hipótesis o en especulaciones, pero no le solicita la renuncia a los que definitivamente están fallando. Ahí está Rosario Piedra en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y podríamos mencionar, por ejemplo, en el área de la Secretaría de la Función Pública, Irene Sandoval, y podríamos hablar también de otras dependencias. O sea, todo el mundo le está pidiendo un ajuste en su gabinete, empezando desde luego por Hugo López-Gatell, que yo creo que todos coincidimos en que su desempeño ha sido un verdadero desastre y es culpable de muchos mexicanos que han perdido la vida por culpa directamente de él por el mal manejo de la pandemia. Entonces, en este esquema de funcionarios renunciantes y funcionarios, yo sí creo, presidente, en estos días, que ojalá y pronto esté en plenitud de sus facultades para asumir de nuevo la presidencia de la República, debe reflexionar y tomar decisiones valientes, porque el país quiere. Este sería mi comentario, Hugo. Que ya dijo también hoy Olga Sánchez, la secretaria de Gobernación, que probablemente el lunes que viene esté listo el presidente Obrador. Licenciado, en su caso, porque yo me acuerdo que también le pasó, y ya que estamos en la tónica, ¿fue entonces usted renunciado o fue de los renunciantes? No fui renunciado, Hugo. Sería demasiado faltar a la verdad. A mí se me pidió la renuncia como secretario de gobierno, para ser exactos, el 31 de mayo de 1992. Yo había sido designado secretario de gobierno por el licenciado Manuel Gurría, en contra de mi voluntad, porque yo no me quería venir como secretario de gobierno, yo me estaba dando como diputado. Pero me dijo, no, eso no lo vamos a discutir, y yo realmente venía con un trabajo de 16 años, y entiendo que hubo sus razones. Yo tuve varios errores cometidos en la Secretaría de Gobierno. Era un momento muy conflictivo, el Estado estaba convulso después de la renuncia de Salvador Neme, y efectivamente yo presenté la renuncia, pero a solicitud del gobernador, o sea que en estricto sensu fui cesado, no renunciado. Me dieron esa salida simplemente por lo que he dicho, es una práctica en la política mexicana para encubrir pues lo que es una realidad, que hay un desacuerdo, hay una desaveniencia, hay una idea de que el super pues se siente que no están funcionando o que no estamos resolviendo problemas, como era en mi caso
en la Secretaría de Gobierno, que fue sustituido por una gente muy eficiente, a quien yo aprecio y respeto mucho, que es Enrique Priego Oropeza, que se desempeñó con gran eficiencia en la Secretaría de Gobierno. Y entonces, efectivamente, yo presenté la renuncia y me incorporé a la Cámara de Diputados, en donde decidí desempeñarme con el trabajo parlamentario, y ahí está el testimonio de cómo defendí muchísimas iniciativas del presidente Salinas de Gortari en esa legislatura, que fue histórica por las grandes reformas constitucionales que hubo. Es cierto, hubo, así fue. Como siempre, licenciado, le envío un saludo, un gusto saludar y platicar con usted. Muchas gracias, un fuerte abrazo, mi querido Hugo. Igualmente, buenas tardes. Ya son las 2 de la tarde con 11 minutos. Y en más temas de estos interesantes, la secretaria de Gobernación